Bueno, disculpen, justo cuando cortamos la conexión se me volvió a colgar, así que hay algún problema ahí con las conexiones. Bueno, supongo que ya estarán más o menos conectados todas. Bueno, esperemos que no se compartirles, espero que no se cuelgue. Bueno, algo, y a ver qué les parece. Sigue cargando mi computadora, así que está re lenta. Si no, Ger, una sugerencia por ahí, si no, no compartas el PowerPoint. Bueno, guíate es que es vos. importante. No, pero que no pasa por el PowerPoint, pasa por otra cuestión, no tiene que ver con eso. De hecho, no fue el PowerPoint. Por eso digo, lo que viene ahora es lo que me deja. Voy a intentarlo, si no lo pongo y paso. A ver, ¿ahí se está viendo el PowerPoint? Bien. A ver, voy a empezar por las formaciones imaginarias. Después vamos a hacer el camino inverso para ir de lo más concreto a lo más abstracto para entender las representaciones imaginarias. Las formaciones imaginarias son los mitos y para nuestras perspectivas psicoinstitucional, los mitos son de extrema importancia en tanto permiten comprender la formación y funcionamiento de la fantasmática. Recuerden cuando hablamos de fantasmática, escenas de fantasía individuales y colectivas ligadas a, en este caso, los mitos son escenas fantasmáticas ligadas a acontecimientos remotos, o sea, del pasado. ¿Sí? Piensen acá en el mito en antropología, si es que no han visto, los mitos ligados a las culturas denominadas arcaicas, ancestrales, ¿sí? Pueblos originarios, por ejemplo, sobre todo en ese tipo de población, no es que no haya en las sociedades modernas, pero cuando uno estudiaba el mito, se estudiaba el mito primero en esas culturas. Ver con antecedentes y una fantasmática que comparte todo ese grupo. Pero también, en el caso nuestro, en tanto la institución, lo mismo, lo traemos, sirve como posibilidad de indagación de la historia mítica de las instituciones. Esto que decíamos antes, respecto cuando está el atravesamiento de la dimensión histórica en el tetraedro, por ejemplo, en función con el polo de la semiosis, no solo vamos a tener en cuenta la historia formal, nosotros a veces les preguntamos de qué conoces, qué sabes historia, y muchas veces en parte de argumentos y aparte en otros momentos aparecen figuras emblemáticas por la positiva o por la negativa. Por ejemplo, esta tarea cambió mucho a partir de que una jefa que estaba antes se fue a otra, o a partir de que asumió la historia otra jefa se le dio un vuelco mucho más ligado a lo que queremos, que de trabajo social, etc. Todo forma parte de la historia mítica de la institución o de un sector en particular, porque se le está adjudicando sentidos que tienen que ver con la historia. ¿Sí? Por eso es importante aprender cómo se funciona el mito en tanto concepto y nosotros en tanto organizador sociocultural y fantasmático, que es parte de lo que se da como resonancia compartida. Parte de los acuerdos de las representaciones es cuando hay resonancias fantasmáticas, esto es decir, escenas, fantasías inconscientes, por supuesto, vinculadas, por ejemplo, a los ideales profesionales que están siendo compartidos y le dan, entre otras cosas, amalgama, identidad a un grupo, a un sector o a una institución en general. Entonces, partiendo de esta base, es que nos interesa compartirles acá, compartida Mercialiade, que es el texto del cual habla María José, y después ustedes tienen como texto aparte, él está anclado en una perspectiva antropológica del mito y construcción de este concepto desde lo más antropológico, ¿sí? Que es de donde parte también la idea del mito en la psicología institucional, pero después dándole sus puntos. Ahí tienen una pequeña reseña, y lo que me interesa entonces es, antes de meternos claramente con la perspectiva de Mercialiade, compartirles unos relatos de Galeano y a ver qué podemos ir descubriendo en función de eso. Hablando de los dioses, crucemos los dioses y a ver entonces si nos permite trabajarlos. A ver, vamos a ver si me deja, nos deja escuchar. Eso no lo voy a, pero lo van a escuchar en el audio. Ahora les digo. Que parte de los mitos. ¿Se escucha ahí? Y llega a Sí. fines del siglo XVII.
Bien, ahora poner el relato. Americana. Son todos textos. Vamos a leer dos relatos seguidos, que acá están escritos. A partir de la materia prima que encontré en las fuentes documentales. Y en la voz de Galeano de este libro. La creación. La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco. Se sentía feliz y estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban. En el seno de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer porque la muerte es mentira. Bien, vamos al segundo y después compartimos. El lenguaje. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía a quien darse. Creó el lenguaje, pero no había a quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeron el mundo y que hicieran cargo del fuego, la nieve, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje dio vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan. Ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Bien, en un segundito que voy a adelantarlo para después otro rato, que lo dejo preparado. Todo respeta. Quien En un segundito. rompe su casa, atrae la tormenta. Bien. A ver, rápido, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas en el primero? ¿Sobre qué es este relato? Voy a marcar algunos protagonistas, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de este relato? Los micrófonos, che. Dios, hay una mujer, un hombre, los indios maquiritare. Bien. Dios, en tanto, ¿qué tipo de ser sería? Si tuviéramos que ser seres, ¿no? Los maquiritares son, ¿no? Los indios, acá dice indios maquiritares. ¿Qué serían? ¿Qué tipo de seres serían los maquiritares? ¿Cómo nos denominamos nosotros? ¿Seres de qué tipo? Humanos. Serían como Exactamente. los... Sí, Y sí. Dios como algo divino. Ahí va. Acá tenemos una relación entre humanos y la divinidad. Divinidad porque aparece en singular, ¿no? Y esta divinidad, en función de lo que saben, ¿no? Fíjense qué interesante, los indios saben, creen, piensan, saben. Y acá habla de, entonces, ¿de qué está hablando en este párrafo? Resalté, en función del título, ¿no es cierto? ¿De qué está hablando este relato? ¿A qué Cómo se creó refiere? al hombre y a la mujer. Ahí va.
Entonces, en este relato, uno toma, aparece la divinidad, aparece un grupo particular, porque no es la humanidad, son los maquiritares, que su Dios le dice y explican ahí cómo hacen la creación del hombre y la mujer. ¿Está? Sencillito. Muy bien. Vamos al otro. Acá también, ¿quiénes son los protagonistas en este caso? Acá creo que también estaban. ¿Qué protagonistas reconocen acá? Bueno, por lo pronto habla de divinidades y no de uno solo. Y Bien. plantea, bueno, los guaraníes. Bien. Y el padre primero, no sé si será el dios de los guaraníes. Bien, entonces podemos decir, comparte con el relato anterior la relación de divinidad. Acá parece que primero entender que puede haber un segundo, un tercero, pero pongamos que aparece también una divinidad y aparece también un pueblo, una cultura concreta. Maquiritares antes, acá. En el anterior estaba hablando sobre la creación de la mujer. ¿Acá de qué está creando? Hablando. Del lenguaje, lo que dice el título. Claro, por eso lo pone en el título. Siempre es muy importante, uno hace un trabajo, que el título sea significativo. En ese título, ya está claro, es acá la creación es sobre el lenguaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá vamos a empezar a ocuparnos entonces un poquito, ¿sí?, de lo que se refiere al mito en términos de Mircea Eliade. Entonces, cuando estamos hablando de la estructura antropológica, ¿sí? Esto hay que ser entendido en esta estructura. Primero, todos estos relatos que le da un vuelo literario, ¿no? Pero tiene que ver con mitos de origen de estas culturas, de origen de la vida, de origen del lenguaje. Y puede haber, y hay tantos mitos como temas haya. Vuelvo a decir, mito de la vida, mito sobre la muerte, mito sobre si hay una vida detrás, otra vida en otro espacio, en otro tiempo, hay mitos sobre, cómo nacen los alimentos, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada pueblo tiene más, menos mitos, pero tienen toda una serie de mitos para dar explicación a lo que es en su mundo circundante. Entonces, tanto mito para estas culturas, estas son historias verdaderas, son sagradas, están incluidas las divinidades, son ejemplares, dicen cómo se creó algo, ¿sí? Y son significativas, vinculadas a lo que hoy podemos denominar estas, como les decía, sociedades arcaicas o culturas tradicionales. Ellos, esto ocurre, y les dice y les parte de cómo ven las cosas. Entonces esto quiere decir, en segundo término, que en nuestro contexto académico, el mito, ¿vieron cuando uno dice, qué es? No, cuando alguien dice algo que dice que es mentira? Eso es un mito. ¿Vieron que parece, después está la palabra mitómano, ¿no? El mitómano en general, que es la persona que parecería que fabula o miente, se le dice mitómano. Pero en realidad, de verdad, asociar mito a la mentira, en el ámbito que estamos hablando acá, no corresponde. En el ámbito nuestro, y antropológicamente hablando, mito no significa ni una mentira, ni es una ilusión, ni es una ficción. ¿Está? Vayan a preguntarle, si no, también al Islam, si les parece que hay determinadas cosas que es una ilusión, una ficción o una mentira, ¿no? Digo, como religiones que también tienen por ahí conocidas, si quieren mediáticamente, como las más extremas. Pero bueno, toda cultura esto también se da. Entonces, para comprender por qué retomamos desde nuestra perspectiva institucional la importancia del estudio de los mitos, retomamos su origen, o sea, el origen mismo de los mitos, ahora vivido en nuestras sociedades, primero, en esas sociedades. Entonces, estas historias que nosotros vimos acá, fíjense que suponen la historia de actos que han sido realizados. Acá, en ambos relatos, se dice qué es lo que son las divinidades. Son actos
concretos realizados por la divinidad, seres sobrenaturales. Pueden ser divinidades u otros seres sobrenaturales. A veces también hay dioses de segundo orden, de acuerdo a cada cultura. Siempre está vinculado al origen de la creación, de la muerte, de todo lo existente en el mundo, ¿sí? Y que en ese momento ocurrió en el momento primordial, en el origen. Eso que se está explicando, esos son mitos de creación, es cuando comenzó eso. Cuando comenzó el hombre, cuando comenzó el lenguaje, cuando comenzó a comerse tal cosa, cuando nació tal planta, ¿sí? Son en relación al origen, donde están los seres sobrenaturales. Y es algo sagrado, porque forma parte de esa cuestión de las divinidades, y ocurrió realmente en ese tipo sagrado primario primordial. ¿Está? Entonces, cuando uno se refiere a un mito, se está refiriendo a un acontecimiento que ocurrió con estos seres sobrenaturales en un momento concreto. Otro punto. Por lo tanto, la historia es verdadera en el ámbito del mito y sagrada debido a la participación de estos seres sobrenaturales que la llevaron a cabo. Fíjense que acá los actos sobrenaturales los llevan a cabo el ser sobrenatural, no los humanos. ¿Sí? En los dos relatos, fíjense que quienes definen, quienes hacen, sea por la razón que sea, son estos seres. Esta creación da cuenta de cómo se ha llegado a la existencia misma o cómo se ha fundado desde un comportamiento o una institución, una manera de trabajar. Por ejemplo, cuando alguien dice en el mito de creación cómo tal deidad le enseñó al pueblo a cultivar, es hacer. Cómo la deidad les dijo que tenían que estructurar o qué monumento debían hacerle a él. Recuerden cuando hablamos de la ley mosaica, Dios diciéndole a Moisés, tallándola en las tablas, ¿no es cierto? Dándole la ley, lo normativo. Entonces, siempre es un momento fundante, que es la deidad que le dice a esos mediadores, esos iniciados, o a todo su pueblo, un hecho concreto. Y se convierte entonces a partir de esto en un paradigma, o sea, tiene una coherencia de pensamiento y acción que orienta y direcciona lo que hace un pueblo. Entonces, al mismo tiempo, les da no solo la razón de la creación, sino les da las maneras de que ese acto, cómo debe ser reproducido, mantenerlo permanentemente en el ámbito de lo sagrado. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se desvíen. Entonces, cuando se generan conflictos o dificultades en determinada comunidad, en determinada cultura, ¿sí? La restauración del orden, fíjense que hay un orden preestablecido, ¿no? Porque es el orden que planteó la divinidad. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que a mí me han contado concretamente. Pueblos aymaras. Los pueblos aymaras se ubican, en general, son pueblos originarios, no, en general no, son pueblos originarios que territorialmente están, llamarse políticamente Bolivia, pero que en tanto aymaras y la lengua aymara resistieron a los incas, por ejemplo. Y para el pueblo aymara que se encuentra en sus determinadas ceremonias de celebración de sus cosechas e incluso de formar parejas, se van reconociendo por los distintos grupos, se reconocen por los sonidos de sus sikus. ¿Sí? Y por ejemplo, entonces, ¿qué me contaba referente? Que habían tenido una mala cosecha ese año. Y esto, si bien uno podía explicarlo racionalmente de el clima, hubo muchas lluvias, hubo días, en realidad la explicación última que daba él era porque había habido comportamientos errados y desviados en parte de la comunidad. Y que por eso esa cosecha no había sido todo que debería haber sido. Habían, a partir de sus actos, ofendido a sus deidades. Esa era la explicación que me daba esta persona en el año 2010. ¿Se entiende? ¿Se entiende claramente? Esto no es algo que quedó en el pasado. Hay estructuras que continúan estando. Entonces, en realidad, todo eran consecuencias de que alguien o habían realizado un comportamiento. Entonces, ellos no iban a solamente hacer la crítica al medio ambiente, los que atacan el medio ambiente, que tiene que ver con toda la humanidad,
sí, pero también había algo dentro de su propia comunidad que estaba fuera de la regla. Entonces, había que volver a ese tiempo sagrado para restaurar y volver a lo planteado por las deidades. Entonces, restaurar ese orden implica retornar al tiempo mítico, volver a vivirlo mediante la realización de los rituales específicamente creados para volver a ese tiempo. Es decir, que las deidades no solo crean, como les decía, sino que les plantea, o los mediadores, es cuáles son los actos rituales, en este caso, para no que en todo caso la cosecha sea buena. Para que la cosecha sea buena hay que dar tiempo de esa creación. Es decir, cuando se nos enseñó a cultivar. Y hay que, en ese ritual, lo que se va a realizar es todos los procedimientos y métodos sagrados que van desde, por ejemplo, comprender cómo nace y cómo está constituida la planta del choclo, como para decirlo de alguna manera. No se puede hacer crecer el choclo en un buen estado si no se conoce cómo fue creado, de qué manera fue creado, en qué palabras fue creado, en qué momento, circunstancias, que son las que van a permitir, además, cómo plantarlo, cómo cuidarlo y qué tiene que hacer la comunidad para que ese choclo crezca como debe ser crecido y que alimente luego a la población y les permita sus intercambios. Todo eso se hace en una celebración. Ahora, si uno llegara a ese momento y ve la celebración, es un acto ritual. Pero el acto ritual no es la celebración misma. Se está en el tiempo mítico de origen sagrado. Es decir, el tiempo mítico, una historia cronológica como la nuestra, en lo cotidiano, donde lo que yo acabo de decir, no puedo volver a decirlo a las 7 de la tarde. Ya está, yo puedo repetir algo, lo que no puedo volver a las 7 de la tarde. En el tiempo mítico se puede. Se vuelve a ese tiempo primordial, que es el tiempo de la creación. Se recrea. Se está en ese momento. ¿Se entiende? Lo que supone la cuestión de lo mítico. Y estos rituales, esto es un poco lo que hablábamos también de Moisés la otra vez, está coordinado, orientado por estas personas mediadoras. Ahí estoy viendo algo en el chat, no sé si hay alguna pregunta. No, no hay nada en el chat, ¿eh? Bueno, entonces, cuando se vuelve a ese tiempo mítico, entonces se restablece el sentido sagrado y de todos los actos y sucesos de la vida. Uno habla de estos porque son integradores. Ellos son integrales, dan explicación y sentido. Y esto es lo que volvemos a decir del polo de la semiosis. El polo de la semiosis es el polo de los significados y de los sentidos. Y los mitos le dan sentido a la vida de los grupos y comunidades. Entonces, alejarse del mito o contrariarlo supone, no es gratuito. Acá también el sistema de sanciones, de castigos, que los propios seres sobrenaturales han dictado, como decimos, a sus mediadores. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo judío la primera vez? Recuerden que venía con 3 tablas. Cuando los ve en situación de fiestas y orgías, él muestra, dice la Biblia esto, muestra y rompe las tablas y los condena. ¿Sí? De distintas formas. Después fíjense que Moisés es condenado después. ¿Se acuerdan cuando Moisés en un momento, los que saben la historia de la Biblia, en un momento después de los 40 años en el desierto, duda? Y en un encuentro con Dios, Yahvé, se enoja con él y dice, tu pueblo llegará a la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Ese acto de pérdida de fe momentáneo, el castigo como mediador, tú no verás la tierra prometida, pero vos no vas a entrar. ¿Sí? Él muere, él la llega, muere antes de ingresar a la tierra prometida. Que, tal como los mitos, cada uno con sus contenidos, dictan también cuáles son las sanciones a aquellos que contrarían y desafían el orden mítico, que es lo que regula a las sociedades.
¿Sí? Bien. Queda claro también que esto que hablamos recién eran historias verdaderas, en tanto míticas, sagradas, y que hay una diferenciación con las fábulas o historias, entre comillas, falsas. Les quiero decir acá, es esta. A ver si nos permite esto. La yerba mate. Una se moría de pisar la tierra. Quería probar las frutas y bañarse en algún río. Gracias a las nubes pudo bajar. Desde la puesta del sol hasta el alba, las nubes cubrieron el cielo. Nadie advirtiera que la luna faltaba. Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó por la selva del Alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. Un viejo labrador la salvó 2 veces. Cuando el jaguar iba a clavar sus dientes en el cuello de la luna, degolló a la fiera con su cuchillo, y cuando la luna tuvo hambre, la llevó a su casa. Te ofrecemos nuestra pobreza, dijo la mujer del labrador, y le dio unas tortillas de maíz. A la noche, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador había construido su choza en un claro de la selva, muy lejos de las aldeas. Allí vivía como en un exilio, con su mujer y su hija. La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que comer. Para ella habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer alrededor de la choza una llovizna muy especial. Al amanecer, en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas asomaban las flores blancas. Jamás murió, hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la yerba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La yerba mate despierta a los dormidos, dirige a los haraganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencias se encuentran con los 2 relatos anteriores? ¿No hay deidad? ¿Perdón? No hay una deidad, digamos. Bien, no aparecen deidades. Pero sí aparecen objetos. Esto es lo que determina la diferencia entre los mitos de origen y las fábulas. Fíjense que acá de qué está hablando. Es una creación. ¿De qué está hablando? De mate. Bien. Una creación cultural, pero que para determinada población de esta selva del Alto Paraná, es así, te van a decir, así se creó la yerba mate. Esta es la historia que da cuenta de la creación, pero es una creación no sagrada, es una creación fabulada. ¿Por qué? Porque no participan las deidades en esta creación. Son objetos de este mundo con determinadas características especiales. La luna. ¿Sí? La luna la se ve todos los días, más allá de que otras culturas sí le han dado una perspectiva, quizás la luna en otros relatos, como deidad. En este relato aparece como un objeto que en agradecimiento a humanos que le han salvado la vida 2 veces, fíjense que la luna aparece claramente humanizada, puede ser muerta por un jaguar o puede decir, tiene características especiales, pero puede vivir y morir como un ser humano. No es una deidad. Entonces, estas son las que llaman fábulas, que explican otras creaciones de este mundo sin que necesariamente tengan carácter sagrado. Forma parte de los mitos de origen. Hay algunos mitos que son sagrados y otros de fabulados, se les dice. Historias, entre comillas, falsas.
porque son formas explicativas que los humanos encontraron para dar cuenta de ciertas creaciones. Pero como no son las que han creado las divinidades, por respeto y por temor, no los incluyen allí. De todas maneras, aparecen en estas situaciones. Entonces, el mito adquiere una vivencia y una creencia de tipo religiosa, ¿sí? De tipo religiosa. No siempre tiene que ver con creencias religiosas, pero adquiere una vivencia y creencia de tipo religiosa, en tanto se aparta de la experiencia. Se va a cortar. Si me permiten 5 minutitos más, termino el mito por lo menos, ¿les parece? Y nos volvemos a conectar. Entonces, Dale. cortemos ahora y ya, y cortemos y volvemos a conectar directamente. 5 minutitos, nada más, les prometo. Espero que no se me corte.